cómo nosotros ubicamos al Perú en el mundo. ¿Ya? Y vamos a empezar señalando que la política del Estado para la seguridad y la defensa nacional está basada en la concepción de una visión geopolítica y geoestratégica orientada a la valoración de los múltiples recursos reales y potenciales, así como los retos y amenazas que el Perú debe superar. Por ello, se plantea la búsqueda y construcción de un escenario, como habíamos mencionado en clases anteriores, de paz y fomento de la confianza mutua con los estados vecinos, con los del nivel regional y global, y una adecuada inserción del país en el proceso de globalización en los mercados internacionales. Tenemos que empezar diciendo que el Perú lo distingue tres regiones naturales que son la costa, la sierra y la selva. ¿Ya? Y esta última, la selva, está constituida por selva alta y selva baja. Y además cabe destacar que estas regiones naturales encierran un gran potencial de recursos naturales, ¿ya? Y que la habilidad y la creatividad del hombre peruano han sido históricamente capaces de explorar. Entonces, en el continente, el Perú se encuentra ubicado en la región central y occidental de América del Sur. Ustedes ya conocen que limita por el norte con Ecuador, ¿verdad? Ecuador y Colombia, al este con Brasil, sureste con Bolivia, al sur con Chile y al oeste con el Océano Pacífico. Además, el Perú, la mayoría de zonas que franquea el país, en su mayoría se ubican en lugares agrestes y de difícil acceso. Muy bien. Además, también tenemos que señalar que la superficie del Perú tiene un área terrestre de 1.285.215 kilómetros cuadrados, además del Mar de Grao, 200 millas de dominio marítimo a partir del litoral y con una presencia en la Antártida, donde el Perú tiene instalada la base científica Machu Picchu, ubicada en la isla Rey Jorge. Y además también debemos mencionar que el Perú es el tercer país más grande de América del Sur, después de Brasil y Argentina, siendo su capital, como todos conocemos, Lima, donde se concentra, ¿verdad? Es el principal centro de poder político, comercial, financiero del país. Entonces, ¿y cuáles son las características de nuestro territorio? Bueno, habíamos mencionado que en el Perú se distinguen tres regiones naturales, que son la costa, la sierra y la selva, y que la selva está constituida por la costa y la selva baja. Entonces, con respecto a la costa, debemos señalar que la costa es estrecha, ¿ya? Y mayormente desértica. Nosotros que hemos recorrido alguna parte de la costa sabemos que la costa es mayormente desértica y con una extensión de 3.080 kilómetros y cuyo ancho varía entre los 65 y 160 kilómetros. Además, también debemos mencionar que es atravesada por 52 ríos que forman igual número de valles que configuran espacios irrigables sumamente productivos, ¿ya? Y ocupa el 11% del total de la superficie territorial. Con respecto a la sierra, debemos mencionar que está conformada por la cordillera de los Andes
¿ya? Y que es el fenómeno morfológico más importante del Perú, por ejercer la mayor influencia en el relieve, el clima, los recursos hídricos, vegetales, animales y minerales del Perú. ¿Ya? Y corre paralela a la línea de costa, configurando profundas quebradas, llanuras y valles interandinos longitudinales y transversales. Y también debemos mencionar que la sierra comprende aproximadamente una tercera parte del país, es decir, el 30%, con un ancho de 400 kilómetros en el sur y 240 kilómetros en el norte. ¿Ya? La altitud de la sierra varía de 500 a 6.700 metros sobre el nivel del mar. Entre estas cotas se registran distintos pisos ecológicos con climas, flora y fauna diferentes. Y también debemos precisar que la cordillera está formada por 3 cadenas, la oriental, central y la occidental, que se unen y entrecruzan del norte a sur. Y también hay que precisar que este escenario geográfico favoreció el surgimiento de grandes culturas y civilizaciones en el pasado. La selva. La selva, bueno, seguramente muchos de nosotros si no somos de esta parte del Perú, hemos visitado la selva o conocemos también esto por estudios lo que significa. La selva es la mayor de las 3 regiones y esta región abarca el 59% del territorio del Perú. Está cubierta de densos bosques tropicales en el oeste y espesa vegetación en el centro. Es una región en gran parte inexplorada y escasamente poblada. La selva alta varía entre una altitud de 400 a 1000 metros sobre el nivel del mar, tiene un relieve irregular y se encuentra en las estribaciones andinas, formando valles de gran fertilidad, y también posee una ingente riqueza mineral y potencial energético. La selva baja o Amazonía es una vasta llanura formada por suelos aluviónicos y materia orgánica arrastrada por los ríos que bajan de la sierra. Asimismo, se caracteriza por la biodiversidad sustentada en el clima y en la abundancia de agua. ¿Ya? Entonces, es preciso que ustedes conozcan que en esta parte de en la selva baja o Amazonía, es una vasta llanura formada por aluviónicos y materia orgánica. Esta materia orgánica es arrastrada por los ríos que bajan de la sierra. Y esta parte de la selva está caracterizada por la biodiversidad. Y esta biodiversidad se sustenta en el clima y en la abundancia de agua. Y además también en el subsuelo existen recursos energéticos, ya gas e hidrocarburos.
Acá tenemos en este cuadro la superficie del territorio, la costa que constituye el 11% del total, ¿ya? La sierra el 30% y la selva el 59%, haciendo un total de el 100%. Entonces también además hay que mencionar que en nuestro territorio contamos con grandes cuencas hidrográficas, ¿ya? Tenemos la cuenca del Pacífico, que comprende 52 ríos paralelos entre sí, que desembocan en el mar, la cuenca del Amazonas, que está conformada por regiones por donde transcurren los ríos que conforman el Amazonas, y la cuenca del río Madre de Dios en el sureste del Perú, ya que es afluente del río Madeira, y la cuenca del Titicaca, compartida con Bolivia. En el lado peruano está formado por los ríos Pucará, Azángaro, Ramis, Chaquimayo, Ilave y otros. ¿Y cuál es la importancia del lago Titicaca? La importancia reside en que atempera la gelidez de la región, posibilitando el desarrollo de asentamientos y poblaciones humanas. Y además, los ríos provenientes del lago, como el desaguadero, con fuentes importantes para la economía de la cuenca. Ya tenemos lagos, existen lagos y lagunas, ¿no? Tenemos el lago Titicaca, uno de los más altos del mundo, y está ubicado en la región del altiplano en la frontera entre Perú y Bolivia, ubicado a 3.800 metros sobre el nivel del mar, y tiene una extensión de 8.710 kilómetros cuadrados. Con respecto al clima, el clima en el Perú sabemos que es sumamente variado, oscilando desde altas temperaturas tropicales en la selva hasta muy bajas temperaturas en la cordillera de los Andes. Hay un dato mencionado en el Libro Blanco de Defensa Nacional que nos dice que el territorio peruano cuenta con 84 microclimas de los 114 que existen en el mundo y más del 75% de ecosistemas. ¿Y esto qué significa, alumnos? Significa que esto favorece la biodiversidad en las 3 regiones naturales del Perú. Es decir, nosotros somos un país muy diverso, tenemos una gran cantidad de especies, de diversidad de especies. No, por eso es que en el Perú se acumulan más especies de plantas y de animales que en ningún otro lugar del planeta. Además de cuencas, también nosotros tenemos el mar peruano, que habíamos mencionado anteriormente, ¿ya? ¿Esto qué significa? Que la presencia de la cordillera de los Andes y el afloramiento costero de masas de aguas frías proveniente de la corriente de Humboldt, que se forma como consecuencia de que los vientos alisios provenientes de la costa que arrastran las aguas calientes del mar, haciendo emerger del fondo marino el agua fría, rica en fosfatos y nitratos que sirven de alimento al plancton, que a su vez es consumido por peces y otros animales marinos, creando una cadena alimenticia que proporciona la riqueza y variedad biológica. Esta riqueza y variedad biológica hacen que nuestro mar peruano, sea uno de los más ricos del mundo y
también hay que mencionar que se constituye en fuente de alimentación y de desarrollo industrial. Es decir, que de nuestro mar, nosotros, el mar también se constituye en una fuente de alimentación, porque de ahí, bueno, hay una gran parte de la población peruana que se tiene como fuente de alimentación nuestro mar peruano, y también se constituye, además, en una fuente de desarrollo industrial. Además, también, con respecto a nuestra población, según aproximado del INEI, somos más de 33 millones de habitantes, ¿verdad? Y esta población se encuentra en diferentes zonas, distribuida en diferentes zonas del Perú, ¿no? Entonces, es decir, que nuestra población no se encuentra distribuida de modo homogéneo en el territorio nacional. ¿Y por qué? Porque hay departamentos donde se concentra mayor población y otros departamentos donde se concentra menos población, así como en provincias, distritos, ¿no? Hay departamentos con altos índices de concentración poblacional. Entonces, ¿por qué? Porque según estimaciones del INEI hay departamentos, ¿no?, con más concentración de habitantes. Y en términos culturales, hay que mencionar que el Perú es un país pluricultural y multilingüe, es decir, que tenemos diversas culturas, lenguas, ¿ya? Y esta característica es de origen histórico. ¿Y qué plantea? Plantea al Estado la responsabilidad de lograr la unidad de la pluralidad, respetando las expresiones socioculturales de cada región. Es decir, nosotros, como parte de la población también y parte del Estado peruano, tenemos que respetar las expresiones socioculturales de cada región y del país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de esta sociedad y tenemos que respetar a cada poblador con su lengua, con su cultura, con sus tradiciones, ¿verdad? Porque todos somos parte de una nación. Entonces, el Perú entonces, geoestratégicamente, ¿cuál es el perfil del Perú? El Perú cuenta con un potencial basado en sus dimensiones geoestratégicas que lo ubican y caracterizan. Como habíamos mencionado, no tiene mar, tiene la selva, tiene la cordillera de los Andes. Entonces, esto hace que el Perú se ha ubicado y se ha caracterizado como un país marítimo,
cantidad de especies, un país andino, amazónico y con presencia en la cuenca y en la Antártida, con proyección geopolítica bioceánica. Entonces, ¿cuáles son nuestros desafíos? Nuestros desafíos en este tiempo exigen competir en el intercambio comercial, industrial y cultural a nivel regional y mundial. Y también es necesario que nuestro país aproveche de las múltiples ventajas que le proporcionan sus dimensiones geográficas y la riqueza de cada uno de los escenarios que las conforman. Entonces, la ubicación central y occidental del Perú en América del Sur favorece su posición, ¿ya?, de nudo natural de comunicaciones terrestres, ferroviarias, marítimas y aéreas, facilitando el tráfico comercial y turístico recíproco en toda la región. Y eso hace que se constituya en un pivote y centro estratégico de comunicaciones terrestres, ferroviarias, fluviales, marítimas y aéreas de esta parte de América. Y todo esto que demanda o requiere un adecuado sistema de seguridad y defensa nacional. Entonces, con respecto a la proyección geopolítica bioceánica del Perú, el río Amazonas accede a la cuenca hidrográfica del Orinoco, la que se proyecta a la cuenca del Atlántico. Y esto materializa la proyección geopolítica bioceánica del Perú y convierte el territorio peruano y brasileño en una plataforma de acceso a dos grandes océanos que llama a explotar las ventajas del acceso estratégico a enormes mercados ubicados en ambas cuencas. Otra vía de acceso también al Atlántico es el río Madre de Dios, en el sureste del Perú, y que por transporte intermodal permite el acceso a las rutas del Paraná, Paraguay y del estuario del Río de la Plata hacia Argentina y Uruguay. Muy bien, también habíamos mencionado que el Perú tiene presencia en la Antártida. ¿Ya? El Perú tiene presencia en la Antártida debido a la proyección de sus meridianos hacia el Polo Sur. Y el Perú es un país adherente al Tratado Antártico desde 1981.
Entonces, en 1983 se creó la Comisión Nacional de Asuntos Antárticos. Este organismo conduce la política nacional antártica. Entonces, habría que señalar que la interconexión del Perú con 5 cuencas hidrográficas permitirá un intercambio comercial, industrial, científico, tecnológico, cultural y poblacional significativo. Entonces, el Perú en este sentido se enfrenta a grandes retos, ¿verdad? Con una visión geoestratégica de desarrollo y seguridad. Y como un país también con potencialidades enormes en sus dimensiones marítima, andina, amazónica y proyección geoeconómica, bioceánica y con una presencia privilegiada en la cuenca del Pacífico y su proyección hacia el continente antártico. ¿Y esto qué obliga? Obliga a estructurar, ¿no?, planes a largo plazo orientados hacia los mercados internacionales. ¿Para qué? Para generar valor agregado, y además también se debe dotar de tecnología y competitividad, y todo esto apoyado por el sistema de seguridad y defensa.